dice que, primero, nosotros que ya hayamos entendido, tal vez no de forma muy clara, pero ya con algunas connotaciones, eh, nosotros vamos a ir entendiendo este tema de la elección en la medida en que podamos analizar lo que es la restricción presupuestaria y lo que es en sí la teoría de las preferencias, ¿sí? Y en ese momento nosotros vamos a dar un concepto diciendo que los consumidores eligen la cesta de preferencia o la cesta que prefieren los consumidores tiene que estar basado en su conjunto de preferencias. Tenemos que entender ya esas líneas, ¿no?, que les acabo de mencionar, ya con un avance de propiedad tal vez un poco más exquisito, ¿sí? Nosotros tenemos que repasar, obviamente, pero no estamos tal vez totalmente inmersos en lo que es esto de la teoría, pero nosotros lo vamos a ir repasando constantemente en nuestras clases. Por ejemplo, en este capítulo es en el que tenemos que unir todo, ¿sí? En la elección. Tenemos que asegurarnos de que el método de maximización no se limite simplemente a memorizar los casos especiales, ¿no? El caso de maximización con restricción presupuestaria. Ya les comenté que tenemos que revisar lo que es el textito de métodos matemáticos para la economía, es Alba Chang, ese textito de este autor de origen occidental. Entonces hay que empezar a repasar eso. Y vamos a tenerlo claro, no como un método memorístico, no es necesario memorizar lo que es la maximización. Porque muchos textos ustedes van a encontrar en el mercado donde van a ver una serie de ejercicios de maximización, donde se ve lo que es el método de Lagrange, se ve la maximización por partes, se analiza funciones de utilidad hipotéticas, obviamente, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de analizar eso en el sentido de plantearlo de forma memorística. Los problemas del libro, de nuestro texto en sí, que vamos a nosotros a analizar, están exclusivamente pensados en mostrar la inutilidad, perdón, inutilidad de memorizar los casos especiales. ¿Sí? Nosotros tenemos que ya armar los casos, no los vamos a memorizar. Entonces, ¿por qué debe interesarnos saber que la restricción presupuestaria, que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, por ejemplo? Sí, nosotros vimos que en el anterior el tema, en la anterior clase, que la relación marginal de sustitución es un punto específico donde podemos analizar lo que es la curva de indiferencia, la recta presupuestaria y un punto específico tangente en que choca la curva con la recta. Ese punto específico se denomina relación marginal de sustitución. Ese mide si yo estoy analizando un bien, cuánto prefiero este bien con relación al otro, ¿no? Entonces, ¿y esto qué relación tiene con los precios? Dice, ¿no? ¿Cómo encontramos una relación con los precios basados en la relación marginal de sustitución? Por ejemplo, en este caso, la relación marginal de sustitución permite que nosotros los economistas averiguamos datos sobre los intercambios de los individuos observando los diferentes tipos de precios en el mercado. La relación marginal de sustitución y el análisis de precios a nosotros nos va a permitir realizar el análisis de costo-beneficio. Y eso es lo más importante, ¿no? En una empresa nosotros necesitamos realizar ese tipo de análisis, el análisis de costo-beneficio. Ahora, si nosotros vemos lo que es la elección de los impuestos, o sea, analizamos la elección. Y para analizar la elección necesitamos dos temas anteriores y comprenderlos bien. Lo que es, como les mencioné, el tema del conjunto presupuestario, o sea, la recta presupuestaria y la teoría de las preferencias.
Una vez que analicemos estos dos, conjunto presupuestario y recta de preferencias, ya nos vamos a inmiscuir en lo que es la elección. Y para la elección, para el tema como tal, este tema, hay que entender los anteriores, obviamente, hay que ir avanzando. Tal vez existen algunas dudas, tal vez existen más dudas que verdades en este momento, pero esas las vamos a ir constantemente repasando y ahí espero que se vayan disipando, esas dudas se vayan concretizando ya en alguna situación que ustedes puedan manejar y utilizarla, ¿no? No de forma memorística, como se dijo, sino de una forma más ya tal vez de procesos, ¿no? Ir analizando las cosas mediante los procesos que se van teniendo. Ahora bien, ¿cuál sería la relación así directa entre lo que es eh, la elección como tal y los impuestos? Este análisis, por ejemplo, si lo realizamos de forma muy detenida, vamos a hacer hincapié en el análisis de las técnicas que hemos desarrollado para poder nosotros ya realizar una serie de gráficos analíticos en cuanto a los impuestos. Y eso lo vamos a permitir realizar. La microeconomía es un mundo, si lo vemos de forma teórica, es un análisis bastante amplio. Entonces se va desarrollando de forma procedimental, hay procesos para poder hacer, cuando se tiene un impuesto, cuando se tiene un, un subsidio, cuando se tiene la intervención del gobierno. Por ejemplo, ese texto que ustedes ya lo tienen en el grupo, han podido analizar, el de parking, por ejemplo, tiene ese tipo de análisis de forma muy exquisita, ¿no? Con algunas variables y con algunas áreas, utilizando lo que son las integrales definidas inclusive, ¿no? Entonces, eso se va desarrollando de esa forma, ¿sí? Avanzaremos. Nosotros tenemos que, como les comenté en un principio, ya analizar las cosas, la elección óptima la tenemos que analizar, indicando que los consumidores eligen la cesta que prefieren de un conjunto presupuestario. Yo como consumidor voy a elegir una cesta de bienes, y la cesta de bienes está dividida entre dos bienes, ¿no? Como el ejemplo que dimos la última vez, ¿no? De la Coca-Cola y la salteña, ¿no? Esa mi cesta de bienes la voy a elegir, la voy a preferir de un conjunto presupuestario que tengo. Y en ese conjunto presupuestario se encuentran los ingresos, ¿no? Allí se encuentran los ingresos, cuánto de ingresos tenemos, cuánto de ese ingreso va a ser destinado para poder consumir estos alimentos, para otros alimentos, cuánto yo destino exclusivamente, si lo voy a querer tal vez consumir una salteña paceña, que es un poco más cara que las que nos vende la caserita. Entonces ese tipo de cosas se van analizando, ¿no? Se van revisando de forma ya más concreta, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos analizar es eso. Ahora ya tenemos que expresarnos de esa forma. Vamos a analizar esto de la elección viendo un gráfico, ¿sí? Este gráfico de acá, miren. Vamos a revisar este gráfico. Vamos a comenzar el análisis de esta esquina derecha y nos vamos a trasladar hacia la esquina, hasta el punto cero, desde el inicio, ¿no? Del eje cartesiano, el primer cuadrante, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, tenemos la recta presupuestaria, ahí está la recta presupuestaria, tenemos las distintas curvas de indiferencia, esas son curvas de indiferencia, esta es una familia de curvas de indiferencia, y tenemos un punto específico, el punto de elección óptima. Aquí tenemos las unidades, la cantidad de esta elección última en los bienes y en la cantidad del bien 2. ¿Sí? Entonces, comenzamos este análisis indicando lo siguiente. Vamos a comenzar simplemente por la esquina derecha de la recta presupuestaria y nos desplazamos hacia la izquierda. A medida que nos desplazamos, observamos que vamos ascendiendo a curvas de indiferencia cada vez más altas.
nos detenemos cuando llegamos a la más alta que toca la recta presupuestaria. En el gráfico, la cesta de bienes corresponde a la curva de indiferencia más alta que toca a la recta presupuestaria, se denomina X sub 1' y X sub 2'. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? En la recta presupuestaria, este punto específico, X sub 1', X sub 2'. Entonces, si nos vamos trasladando, dice acá, miren, vamos analizando eso, ¿no? Vamos analizando cómo va incrementándose las curvas de indiferencia. Aquí pueden existir unas curvas de indiferencia, aquí otras, toda una familia de curvas de indiferencia. Pero como han podido percatarse, nosotros vamos a analizar la que toca de forma tangencial, es decir, en este punto, entre la curva y la recta presupuestaria, hay un punto aquí específico, que es la relación marginal de sustitución. Y este punto tangencial, que apenas les roza la curva con la recta presupuestaria, esa es la elección óptima. ¿Por qué no podría ser tal vez aquí un punto, aquí en este punto, por qué no podría ser? A ver, ¿quién me puede responder? Porque aquí hay un punto que también la recta presupuestaria lo toca, y aquí hay otro punto que la recta presupuestaria también toca en la curva de indiferencia. ¿Por qué no podría ser este punto específico el punto de nuestro análisis? Este de acá y este de acá. ¿Por qué no podrían ser estos las elecciones óptimas? ¿Alguien? Cualquier persona, a ver. Licenciado, buenos días. Bueno, a mi punto de vista sería que una elección óptima podría ser un punto medio entre lo que es, qué sé yo, un costo alto y un costo bajo, licenciado. Ya, muy bien. Leía también en los mensajes, Dice, ¿sí? Y es dice que, porque en el otro punto y en el punto de abajo no tienen unas elecciones óptimas, entonces siempre tiene que haber un punto de intersección medio, ¿no? A veces en sí utilizamos lo que es el medio y es lo más óptimo, se puede decir, como dice el mismo título. ya, Dice, sí, sí, la elección óptima tiene que ver con el punto de equilibrio o hay alguna diferencia entre ellos dos. ya. Primero respondemos nuestras consultas y decimos quién tuvo la razón y después te respondo. Sí, muy bien. La participación es excelente. Licenciado, Sí, sí, eh, se podría decir también que ese punto óptimo es la selección del consumidor en donde busca que las cestas presupuestarias tal vez satisfazcan esa necesidad y encuentra un punto óptimo en el cual puede satisfacer las dos necesidades, tal vez, Lice, de ambas cestas. ya. Todo lo que ustedes han comentado parece, tiene su lado correcto, ¿sí? Primero, todos coinciden que estos puntos no son los óptimos. Ya han expuesto las ideas. Dijeron, no es óptimo estos puntos. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta es una preferencia, a ver, creo que lo dijo Alejandra, o Alexandra, no sé cómo se pronuncia el nombre, yo lo leo simplemente. Ella indica que esos puntos, su primero, no se encuentran de forma óptima porque no son las elecciones que se dan en el punto tangencial, ¿sí? Y después otros nos van indicando que este es el punto específico. ¿Por qué? Porque en sí la respuesta, para aclararles a todos, esta es la elección óptima, porque en una curva como tal, esta es la recta presupuestaria, ¿sí? Esa no se va a mover. Yo tengo todos los meses asignado un sueldo fijo, o si tengo mi negocio de forma independiente, tal vez gano todos los meses 5.000 bolivianos, ese es mi ingreso. A veces ganaré 6.000, a veces ganaré 4.000 cuando soy independiente, ¿no? Pero cuando tengo un sueldo fijo, como yo trabajo en una institución privada y tengo un sueldo fijo, entonces va a ser mi sueldo 20.000 bolivianos. Esos 20.000 todos los meses lo voy a recibir. Y a veces no va a ser mucha la variación. Mi recta presupuestaria está basada en esos 20.000. De estos 20.000 yo utilizaré 5.000 para el ahorro, 5.000 para alguna deuda que haya adquirido, 5.000 para mis gastos extraordinarios, 5.000 para otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, esa recta presupuestaria ya está dada, ¿verdad? Esa no podemos modificarla.
En cambio, nuestras curvas de indiferencia que demuestran que son las que nosotros preferimos, yo quisiera comprarme en este momento, yo tengo una movilidad de un promedio de la población, pero yo quisiera comprarme tal vez no sé, un BMW que está lejos de mis alcances presupuestarios. Mi curva de indiferencia para la movilidad va a ser pues, elevadísima, va a estar por acá, no sé, por acá me imagino. Si quiero comprarme, como en el caso de este señor, el Pari, que se compró un Mercedes que valía cerca a los $250.000 en promedio, mi curva de indiferencia está pues lejos, ¿no? Tendría que analizar cuánto es mi restricción presupuestaria, ¿no? Ustedes deben recordar ese caso del señor Pari y la estafa piramidal que se dio en el Banco Unión, y lo más sobresaliente ahí es que se compró un vehículo, pues, de la serie GL7, ¿no? De Mercedes, de Mercedes-Benz, ¿no? De esta marca europea, ¿no? Entonces ese vehículo costó $250.000. Entonces ahí tal vez mi curva de indiferencia por las movilidades está también como el señor Pari. Yo también quisiera un BMW o quisiera un Mercedes que tenga ese tipo de características, de lujo, ¿no? Orientadas obviamente sobre el confort, el consumo de la gasolina, el sonido interno, el motor, la combustión, la marca como tal, etcétera, ¿no? Entonces mi elección por ese vehículo estará pues lejísimos, ¿no? Mi curva de indiferencia estará por acá, pues, ¿no? No estará acá. En cambio, ¿qué es lo que me restringe que ese no sea mi elección óptima? Mis ingresos, pues yo no tengo los suficientes ingresos que este señor haya tenido en su momento, entonces mis ingresos solamente me dicen, tú tienes 20.000 bolivianos en promedio, entonces no puedes pues, soñar con esa movilidad porque hay otras tal vez, inclusive hay algunas otras preferencias que son más altas a esta, ¿no? Hay algunas elecciones que son más importantes que la de movilidad, del transporte, ¿no? Entonces, tendrá que, mi curva de indiferencia tendrá que restringirse a esta, pues, ¿no? A esta que es con mis ingresos que yo cuento de 20.000 bolivianos en el supuesto hipotético caso, esta. Entonces, el punto tangencial, ustedes recuerden un poquito de análisis matemático uno, el punto tangente entre una curva y una recta es un punto específico, ¿sí? Este punto específico no solo se da en un punto en esta curva, por ejemplo. Vamos a ver diferentes tipos de curva de indiferencia que inclusive les van a marear, pero solo lo vamos a tratar de ver un poco al ras, no lo vamos a ver de profundidad porque es realmente complejo. Yo veo el análisis abstracto que se va dando de curvas de indiferencia el día de hoy, demasiado complejo. Pero hoy tenemos un punto tangencial entre esta curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Solamente nos unen un punto. Ustedes no me van a dejar mentir, ¿sí? Si esta es una curva como tal y esta es una recta, si ambas se unen, solo se van a unir en un punto específico. Este punto específico es la tangente de la curva. La tangente de la curva que toca la recta presupuestaria. Esa es la elección óptima. Teóricamente, en definición, es esa. Pero muchos dijeron, no, no puede ser esta, no puede ser esta porque está lejos. Alguien dijo que está lejos de la preferencia del consumidor. En sí no está, tal vez algunos quisieran tener este punto específico, algunas personas que también tendrán algún tipo de elecciones diferentes a las que nosotros tenemos, y nosotros siempre nos vamos a bajar en la racionalidad, porque existen principios de economía, y ustedes lo han podido ver, hay un principio que dice la racionalidad. Nosotros actuamos de forma racional, el economista tiene que actuar de forma racional, no tiene que basarse en expectativas, no tiene que basarse en sentimientos. Ese tipo de análisis lo harán seguramente los psicólogos, lo harán tal vez inclusive los administradores o los contadores, porque se basan en una forma ya específica dada, y en base a eso lo harán, pero nosotros sí tenemos que basarnos en la racionalidad, la carrera clave del área de las ciencias financieras, y ustedes no me van a dejar mentir, es la economía, ¿sí? Ustedes vean en diferentes foros que se tienen, no solo aquí en Bolivia, sino a nivel mundial, la carrera más compleja del área de las ciencias financieras que se asemeja a una carrera de ingeniería es economía, pues, por el nivel matemático que se utiliza. En economía ya se utilizan variable compleja, números irracionales, ya se utiliza ecuaciones diferenciales de orden superior, ya se utiliza el análisis matemático y abstracto de forma muy, muy compleja, inclusive superior a la de ingeniería, y se llega a eso. Por eso es la carrera de economía como tal, la que ustedes están estudiando, es una carrera ya pues que se encuentra en la cúspide de las... Antes
solamente como comentario les dejo, las personas decían, pues estudiar ingeniería, tienen que saber mucho de matemática y física y demás, pero para economía tienen que saber también la matemática y la lógica, y tienen que saberla interpretar con la literatura, con el lenguaje. Por eso ahí viene casado, cuando ustedes van ingresando, van casado estas dos materias, ¿no? Es la matemática y el análisis literario que se hace, ¿no? Bien complejo. Y deberían sentirse orgullosos de estar en esta carrera porque en el, en el renglón, en las gradas de las áreas financieras, es la más compleja y es la más completa también. Y la que tiene bastante ámbito laboral. Sí, jamás en la vida yo me arrepentiría de haber estudiado esta carrera, aunque en algún momento yo les comenté que estudié matemáticas, e inclusive estudié en ingeniería, en la UMUS, en civil, y también tengo mi licenciatura en matemáticas, soy profesor a la vez, etcétera. Entonces, no me arrepentiría de todas las carreras que en algún momento contaduría pública vi en la Católica, analicé gabinetes, etcétera. Por eso también yo me expreso de esta forma, no lo haría. No va en desmedro de las demás carreras. Simplemente yo quiero que ustedes entiendan que esta carrera requiere un análisis matemático superior. Y aquellos que no lo hacen, por algunos economistas tal vez demasiado clásicos o demasiados basados en la teoría ya de hace 20 años, porque hay docentes que tienen sus estudios de hace 20 años donde todo era teórico, estamos mal, ¿no? Es bueno que ustedes vayan uniéndose a diferentes foros que van existiendo en el mismo Facebook, en grupos y demás. Entonces vamos analizando las cosas de forma importante, ¿sí? En este curso, por ejemplo, yo estoy pensando dar el programa SPSS, tengo la licencia oficial, tengo la licencia oficial de MATLAB y también R, que es gratuito, y ustedes todos vamos a poder aprender. Entonces, R, quisiera que vayamos viendo algunos ejemplos. Esta clase tiene que ser, esta materia como tal tiene que ser bastante productiva. R yo lo tuve que aprender aparte. R es un programa que el día de hoy está de moda. En los foros de R pueden unirse. Todo es un mundo, ¿no? El Internet, y ustedes pueden encontrar ahí una serie de cosas, ¿no? Eh, Desde hacer un análisis de restricción presupuestaria, utilidad marginal utilizando la Douglas, hasta poder realizar un análisis de equilibrio general dinámico estocástico, todo se encuentra en R, ¿no? Es programación básica, ¿no? Python, después está Unix, ¿no? LaTeX, etcétera. Entonces todas las materias se van uniendo y les quiero despertar el interés, les quiero despertar la expectativa. Esta es la materia más importante, juntamente con macroeconomía y econometría, que ustedes tenemos que dominar, ¿no? Juntamente con ustedes, ¿no? Entonces vamos a ir coordinando, vamos a ir analizando para poder ya plantear de una vez un laboratorio. Primero, tal vez, porque miren, yo planteé el laboratorio en Stata, yo me preparé en Stata, hice trabajos en Stata y demás, pero Stata ya se va quedando atrás, ¿no? Es como el IBIUS, ¿no? Por ejemplo, el IBIUS todavía sigue vigente, el IBIUS, ¿no? Todavía podemos revisar cosas con el IBIUS, pero el Stata ya fue totalmente desfasado con R, ¿no? El Stata es un programa de paga, ¿no? Yo pagué, por ejemplo, creo que cerca de $600 anuales. 600 euros, perdón, anuales por el Stata, para poder utilizar un año entero la versión Plus. Pero, o sea, así como yo, muchas personas que van estudiando seguramente deben querer pagar el R, ¿no? Y querer tener este paquete. Pero ya las propiedades, y hay personas que van criticando, pues, ¿no? O sea, siempre, y eso es bueno también, ¿no? Personas que van y dicen, el programa Stata saca tal vez la predicción del consumo con relación a la predicción de la inversión de forma errónea en un grado de el 0.87%. Sin embargo, R no tiene ese grado de predicción. Su grado de error es de más o menos el 13%. Entonces, si unimos los dos, se unen el 1%, todos van a preferir R para evitarse críticas cuando hace un estudio específico y lo quiere presentar en alguna institución seria. Prefieren todos R, ¿no? Entonces, se dan cuenta que se va un poquito mermando esto de Stata. Stata es un programa que tal vez inclusive debe estar en el programa de la carrera, debe estar tal vez en quinto año y en econometría como tal, pero ya se va mermando, se va ya... Yo cuando ya leí todo ese artículo, ya dije, ¿para qué voy a comprar esto? No, pues hay que estudiar R, dije, no.
Entonces así las cosas van avanzando. Los foros de ERE son gratuitos, hay gente hispanoamericana que va hablando ahí, también hay gente anglosajona, todo en inglés también, entonces ustedes van preparándose ahí, ¿no? Y ERE es lo nuevo, ustedes, la generación del día de hoy, de ustedes que son de una generación que nació hace seguramente unos 20 años atrás, me imagino en promedio, esa generación de hace 20 años de la generación 2000, 2001 que nacieron, seguramente deben estar ahí en sus fechas de nacimiento, esa generación es la generación ERE. La econometría ERE es el día de hoy la que va a dominar directamente, ¿no? Entonces hay que estar en la moda también, pues, ¿no? Uno se va quedando, ¿no? Es como las computadoras, ¿no? Ya las computadoras antiguas no tienen Wi-Fi, no tienen Bluetooth, entonces se van quedando constantemente, ¿no? En cambio, las actuales te siguen teniendo, entonces, bueno, son algunas de las situaciones en las que vamos analizando también, ¿no? Bueno, una vez alguien tiene algún comentario. Ya, avanzaremos. Bueno, no quiero perder mucho tiempo, pero bueno, a veces un poquito me emociona hablar de estas cosas que el día de hoy, como ustedes son estudiantes, yo también sigo siendo estudiante, entonces ahí estamos, ¿no? Lisa, Sí, ¿vamos a realizar ejercicios de laboratorio de este tema? sí, correcto. Vamos a realizar ejercicios de la clase, sí lo estoy dividiendo en clases, ¿no? Vamos a realizar ejercicios de la clase eh, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esta es la clase 6, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a realizar ejercicios de esto. El día martes, ya convenimos el horario, entonces ahí lo vamos a ir realizando. Les voy a pasar el laboratorio también. Sí, el laboratorio 1 ya lo tienen. El laboratorio 2 yo les paso entre mañana y el fin de semana para que lo vayan revisando. Y esos ejercicios de ese laboratorio los vamos a resolver con ejemplos también que espero que sean dentro de su entorno, algo más claros, ¿no? Y cuando acabemos estos dos laboratorios, gracias por la consulta, Jenny, siempre es bueno la participación. Cuando acabemos estos dos laboratorios, vamos a ver cómo estos dos laboratorios se casan con un pequeño programita, ¿sí? Y creo que el pequeño programita que pienso utilizar va a ser ERE, ¿sí? Porque es gratuito, no necesitamos licencia, lo pueden descargar, ya tengan el Macintosh, o tengan el Windows, o tengan el Unix, u otro sistema operativo, es gratuito para todos, ¿no? Entonces tal vez vamos a ir por ahí comenzando, haciendo alguna que otra cosa, siquiera que lo conozcan ustedes, para que al finalizar el curso no sea necesario que tengamos que tomar un curso, un laboratorio de ERE, no. Si un día lo van a conocer, pues van a ir allá, no va a ser necesario. Y la certificación también la podemos dar, pues si es que nos permite la carrera, dentro de las posibilidades. También tengo yo una certificación para este curso, entonces también puedo tal vez certificarles, ¿no? Eso tendríamos que analizar, ¿no? Pero sería interesante avanzar ERE ya en esta materia. En macro, por ejemplo, tienen que sí o sí analizarlo. Ahí tienen que ver las cosas, ¿ya? Entonces, aclarándote, Jenny, no me prolongaré más. Los tres temas que tuvimos posteriores, las clases, lo pongo, no vamos a poner como temas, la clase 5, la 4, 5 y 6 tienen su laboratorio y este fin de semana lo vamos a revisar, ¿sí? Y les vamos pasando. Es bien largo el laboratorio, por si acaso, sobre todo de esta parte de elección, porque esta parte de elección, como les dije al principio, une restricción presupuestaria y une preferencias, ¿no? Entonces ahí hay un sinfín de ejercicios. También les voy a dar la oportunidad de que puedan elegir, ¿no? Entre pares e impares, porque también así de esa forma vamos a trabajar, si no, no vamos a poder avanzar mucho por el tema del horario, ¿sí? Seguiremos entonces, por favor, si no tienes alguna otra consulta, Jenny, o alguna otra persona. No, listo, gracias por mi parte. Ya, avanzaremos. Vámonos a la elección óptima, ¿sí? La elección óptima para el individuo, para mi persona, por ejemplo, es en este momento una Coca-Cola y 2 salteñas. Yo en las mañanas, a media mañana, personalmente a mí me agrada la Coca-Cola y salteñas, y sobre todo las salteñas paseñas, que tienen un preparado diferente, tal vez no son como las de la caserita, pero esa es mi elección óptima. Entonces, ¿qué dice? ¿Tiene que cumplirse realmente esta condición de tangencia en la condición óptima? Es la pregunta, ¿no? Como yo les mencioné, es necesario que se cumpla esta condición óptima, donde la curva de indiferencia, que puede ser una curva cuadrática,
y una recta paralela de la restricción presupuestaria, que es meramente lineal, y que ambas, la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, tienen un punto que se denomina elección óptima, que en nuestro caso también es la relación marginal de sustitución, porque ahí nosotros decimos, yo elijo una Coca-Cola y 2 salteñas, mi elección óptima, por mi restricción presupuestaria, por lo que tengo de dinero ahí ingresado, esta es mi elección óptima. Entonces, tiene que cumplirse realmente esta condición de tangencia en la condición óptima. Pues ya la respondimos, ¿verdad? Que sí o sí tiene que ser esa. Si no, sería los dos otros puntos que las compañeras también han descartado. Descartaron que sea este punto, donde también la curva de indiferencia choca con la restricción presupuestaria. Descartamos también este otro punto, donde también existen 2 puntos donde la curva de indiferencia se une, porque ese es el término como tal, ¿no? Se une a la recta presupuestaria, ¿verdad? Estos 2 puntos lo pueden hallar ustedes con la ecuación de 2 puntos. 2 puntos, una recta, ¿no? Ese es el nombre de la ecuación. No se cumple en todos los casos, pero sí en los más interesantes, dice la respuesta, ¿sí? ¿Por qué no se cumplirán en todos los casos? Porque vamos a ver curvas de indiferencia de diferente tipo. Ustedes la van a revisar. Es un mundo, por ejemplo, esto, ¿no? Una curva de indiferencia de este tipo, a ver, donde va a existir 2 tangenciales, ¿sí? Es una especie de 2 curvas unidas, más o menos, ¿no? Existen ese tipo de... Se dan casos particulares de bienes específicos, pero de que existen, ¿no? No nos vamos a cesar a esa idea, ¿no? Lo que siempre es cierto es que en el punto óptimo la curva de indiferencia no puede cortar a la recta presupuestaria, no la puede cortar, ¿sí? Tiene que ser tangencial, no como lo que vimos arriba, ¿no? 2 puntos, pero lo están cortando, ¿verdad? La curva de indiferencia está cortando ese punto. Esos no son puntos óptimos. ¿Por qué? Aquí lo estamos leyendo, porque están cortando la curva. Aquí, nuevamente, lo aclararemos. Estos no son puntos óptimos porque se está cortando la curva, ¿no? La curva de indiferencia corta la restricción presupuestaria. Aquí la curva de indiferencia corta la restricción presupuestaria. Entonces, esos jamás pueden ser puntos óptimos. Aquí está en el párrafo, lo estamos describiendo. No son. Entonces, ¿cuándo equivale no cortar a ser tangente? Veamos primero las excepciones, dice. En primer lugar, ahí está, vamos a ver las excepciones. ¿Por qué no podemos tomar un punto óptimo con aquel punto que está cortando la curva de indiferencia con la recta tangencial? En primer lugar, dice, la curva de indiferencia no podrá tener una tangente, como ocurre en la figura, en la que la elección óptima se encuentra en un vértice. Y por tanto, sencillamente no es posible definir una tangente, ya que su definición exige que solo haya una recta tangente en cada punto. En este caso es un obstáculo más que otra cosa. Aquí tenemos, miren, gustos con vértice, dice. Aquí vemos curvas de indiferencia, como en algún ejemplo vimos en bienes complementarios, ¿no? Un punto óptimo de consumo es aquel en que la curva de indiferencia no tiene una tangente. Un punto óptimo de consumo es aquel en el que la curva de indiferencia no tiene una tangente. Curvas de indiferencia, recta presupuestaria. Aquí vemos los gustos con vértice. ¿Sí? Un segundito, alguien está ahí. Entonces, analizamos esto de las rectas presupuestarias. Tenemos un segundo análisis, el óptimo de esquina. ¿Sí? Este es el primer análisis, se llama... Ese se denomina gustos con vértice. Cuando existe preferencia de gustos entre 2 bienes, ojo, aquí está mi bien, Coca-Cola, mi bien, salteñas. Este es un gusto con vértices, es un gusto diferente, es un gusto que tiene algunas otras variables, pero que no son a las que nosotros vamos constantemente mencionando, ¿sí? Y existen diferentes tipos de gustos, eso tiene que quedar también bien claro, ¿no? No, a mí me va a gustar lo que le gusta a Jenny. Tampoco va a existir la situación en que a alguna otra persona le agrade los mismos gustos. No podemos todos tener los mismos gustos, ¿verdad? A mí me gusta la Coca-Cola y la salteña, pero a otros no les gusta la salteña, les gusta la tucumana.
y no les gusta la Coca-Cola, tal vez les gusta la Sprite, la Fanta, la Cascadita, o les gusta un jugo natural. Son diferentes tipos de gustos. Entonces, existen dos tipos de análisis que estamos realizando. En primer lugar, el análisis gustos con vértice, y en el segundo, el óptimo de esquina. ¿Sí? Por ejemplo, en este óptimo de esquina está basado en el consumo óptimo que se da y que implica, permíteme un segundito. Ya, perdón. Estábamos en esto del óptimo de esquina. Sí, el consumo óptimo implica que consumir 0 unidades del bien 2, la curva de indiferencia no es tangente a la curva presupuestaria. O sea, en este caso vamos a analizar este óptimo de esquina de esta forma. Miren, ahí está la curva de indiferencia. ¿Existen este tipo de curvas de indiferencia? Sí. El óptimo de esquina está acá. Miren, una recta presupuestaria y hay aquí un punto tangencial que apenas roza la curva. Y esta curva de indiferencia se denomina óptimo de esquina. ¿Y en qué se basa este óptimo de esquina? Consumir 0 unidades del bien 2. Aquí, como ustedes pueden ver, yo ya no estoy consumiendo nada de este bien. A mí me gusta solo consumir la Coca-Cola, no la salteña, no la acompaño con nada. Otros, pues, o como en el café, y en algún momento vimos, ¿no? El café y acompañarlo con algún sándwich, etcétera. Algunos solo prefieren el café, sin azúcar inclusive, ¿no? Hay diferentes tipos de gustos. Entonces, existen personas de este tipo, ¿no? Y existen estos que se denominan óptimos de esquina. Consumir solo un bien, a tener los dos, que en la mayoría tendríamos que tener dos bienes, no, solo consumir uno. Y esta curva de indiferencia se plasma en esa, ¿sí? ¿Qué nos dice este óptimo de esquina? La curva de indiferencia no es tangente a la recta presupuestaria, en primer lugar. Es un punto específico, ¿no? Aquí no es tangente, pero ambas curvas tienen un punto en común acá, ¿no? Que solo les va a tomar un punto. O sea, vamos donde igualamos la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, tenemos este punto, x sub 1. Entonces, esta segunda excepción es más interesante. Supongamos que el punto óptimo se encuentra donde el consumo de un bien es cero, como les mostré en la gráfica. ¿Cómo sucede en la siguiente figura? Ahí lo indica, ¿no? En este caso, la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta presupuestaria son diferentes. Pero la curva de indiferencia tampoco corta la restricción presupuestaria. Una de las condiciones de este óptimo de esquina es que no va a existir un corte, como esta curva de indiferencia fuese así, ¿no? Acá, en este punto está cortando, no tiene que existir eso, porque ya no sería un punto óptimo, eso lo dijimos en el párrafo anterior. En este punto, la curva de indiferencia ya no es tangente, tal vez aquí sería su tangente, ¿no? Dice esta curva, tal vez una restricción presupuestaria acá, cortaría muy bien en un punto óptimo, pero ya no es la tangente, dice, no necesariamente tiene que ser la tangente, pero tampoco tiene que cortar la restricción presupuestaria, sino tienen que fusionarse ambas en un punto específico donde no le esté cortando y donde la recta presupuestaria también del otro bien sea cero. La unidad consumida de este bien, en mi caso le voy a poner de las cero, solo quiero en este caso una Coca-Cola. Entonces acá analizo de esa forma, ¿no? Este punto se denomina punto óptimo de esquina, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, hemos analizado dos importantes que van a ser, esta es la parte teórica, que va a ser súper importante para que podamos nosotros analizar. Los ejercicios en sí, un poquito adelantándome ya a las clases de laboratorio, se basan en que yo les doy esta restricción presupuestaria, ese es el ejercicio más sencillo, por ejemplo, ese es el ejercicio que es trillado, podemos decir, todos los libros de microeconomía tienen ese ejercicio. Dada la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, hallar el óptimo. Había una consulta más en este momento. El óptimo, la elección óptima, ¿será igual al equilibrio? Dijo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? A ver, analizaremos esa parte. ¿El equilibrio será igual a la elección óptima? Yo creo que sí, Lice. A ver, estamos con... ¿Quién dijo? En este momento... Nelson, ¿no? Nelson. Sí. ¿Ya? ¿Otra persona? Vamos a ir
ganando unos puntitos, a ver, por participar. Yo opino que no. Licenciado, Licenciado, por mi parte, no. Jessica, no, dice, ¿no? Lice, yo también digo que no, no es lo mismo. Jessica y Ana. ¿Ya alguien más? Dice, dice, yo igual pienso que no, porque el punto de equilibrio es muy diferente a la elección óptima. Jessica, Ana y Alejandra. Exacto, Lice, yo igual opino eso porque el punto de equilibrio es cuando hay una desigualdad, digamos, ¿no? En el punto. Pero la elección óptica es una elección cuando tienes su presupuestaria, digamos. Ya, muy bien. Licenciado, yo digo que no, no es lo mismo. Muy bien. Ya, pues, está registrado. Dice, está Daniel, está Ramiro también. Y Adrián. Ya, estamos. Nosotros, yo personalmente lo estoy registrando. Muy bien las participaciones. Y es lo cierto, ¿no? La elección óptima generalmente se da entre dos bienes. ¿Sí? Estamos analizando el bien, mi ejemplo, tómenlo. Coca-Cola, salteñas. Una Coca-Cola y dos salteñas para mí es mi elección óptima. De otra cesta de bienes. Esta es mi cesta de bienes. Mi cesta de bienes 1. La cesta de bienes 2 puede ser pizza y un jugo de quiza. Pero no es lo mío. No, yo prefiero esto. Sé que no se trata aquí de decir es más nutritivo, tiene más propiedades, vitaminas y minerales, es mejor consumir, tal vez algunas personas que son veganas dirán, es mejor consumir un plato de verduras, un plato de frutas, es mejor que la Coca-Cola y la salteña, pero es mi elección, eso me quiere, mi cuerpo dice, eso es óptimo para mí. Una Coca-Cola y dos salteñas, mi elección óptima. De una cesta de bienes, esta es mi cesta de bienes. Cesta de bienes está compuesto por, ahí no, la utilidad, dijimos, ¿no? U sub 1 está compuesta de X sub 1, X sub 2, mi cesta de bienes. Cesta, tómenlo como una canasta de bienes, una canasta donde se encuentran dos bienes, porque podemos realizar el análisis en dos ejes, ¿no? El eje cartesiano, el primer cuadrante. Entonces ahí estamos, mi cestita de bienes, está dos. ¿Existirá una cesta de bienes de 3, de 4? Existe, pero obviamente es un análisis más complejo, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, estamos iniciando, estamos gateando, después empezaremos a correr seguramente. Entonces mi elección óptima no es lo mismo que el equilibrio. El equilibrio se da generalmente cuando nosotros analizamos, primero, puede existir diferentes tipos de equilibrio inclusive, ¿no? Si nos vamos más allá, vamos a analizar un equilibrio financiero, un equilibrio contable, un equilibrio de punto equilibrio, un equilibrio cero, etcétera. Pero el equilibrio como tal, el equilibrio es generalmente, en microeconomía analizamos cuando los oferentes y demandantes, en este caso los productores y los consumidores, encontramos un punto en común. Nosotros decimos, ¿sabe qué? No me está vendiendo esto de la vacuna, usted me quiere vender a 70 bolivianos, ¿sí? Pero el gobierno, yo si espero mi turno, el gobierno me va a vacunar de aquí a 2 meses de forma gratuita. Pero yo por cuidar y precautelar mi salud, le voy a pagar 35 bolivianos, porque la vacuna, precio promedio mundial, está a $5, ¿sí? Más menos. Inclusive ha llegado a costar $1.5 simplemente en toda Europa. Y usted aquí me viene a vender a casi a $10, o inclusive a $100 están vendiendo. Imagínense cómo vamos especulando con el precio. Entonces yo como consumidor de esto que necesito, este bien que es la vacuna contra esta enfermedad del COVID y sus variantes, estoy dispuesto a pagar hasta $10, 70 bolivianos. Pero no estoy dispuesto a pagar que lo hagan 10 veces más, que quieran vendérmelo a 700 bolivianos la vacuna. No. Ahí un poquito vamos a nos discrepar y que nosotros me uniré con varias personas y haré lo que siempre nosotros hacemos como nuestra idiosincrasia de bolivianos, iremos a bloquear a unas farmacias y diremos, véndanos al precio promedio mundial. ¿Por qué es más barato en Chile y por qué es más barato en Canadá que aquí en Bolivia? ¿Por qué? Si somos un país que no contamos con recursos y demás, ¿no? Entonces ahí nos entramos en la pugna, pero cuando decimos ya, nosotros hacemos los esfuerzos para poder, dirán los vendedores los comerciantes de esta vacuna, dirán, nosotros hacemos los esfuerzos para poder consumir, para poder traer esta vacuna desde Estados Unidos, desde Suiza, desde donde tenga que llegar, desde la Sputnik que está llegando, en este momento está llegando gracias a Putin, está llegando de Rusia. Entonces, esa vacuna a nosotros nos la dan a este precio, ¿sí? Ese es el precio que nos están dando en este momento, son $25. No podemos vender menos de eso, obviamente.
ya nosotros entenderemos también, ya, entonces ganen por vacuna $5, pues no se ganan a los vivos, ya que sea 210. Y nosotros, oferentes y demandantes, ya hemos puesto un precio de equilibrio. Y en competencia perfecta se da eso. ¿Por qué es competencia perfecta? Porque el gobierno dice, cualquier farmacia puede exportar esta vacuna. Puede exportar la IFARBO, que está en Cochabamba, que tenía que hacer su propia vacuna. Puede exportar las farmacias de aquí, la farmacia Bolivia, que está aquí en el Alto, la más reluciente, la más completa, o Mifarma, etcétera, etcétera. Todos pueden importar esta vacuna. Entonces ahí es competencia perfecta. En competencia perfecta, consumidores, productores, definimos un precio y ese precio se denomina precio de equilibrio. Y eso en microeconomía lo hemos tratado un poquito de analizar en las anteriores clases. Y ese es. Entonces ahí está la diferencia entre punto de óptimo, elección óptima y punto de equilibrio. ¿Sí? Para un poquito responder la consulta que tal vez se nos hubiese ido si seguíamos ahí, ¿no? Avanzando. Estamos acá en gustos de vértice, óptimo de esquina. Estos son muy importantes. Ustedes lo van a conseguir en el texto de un texto de microeconomía intermedia. Este está, por ejemplo, de Harvarian. Hay otro que les compartí también. No quiero que analicen todo el libro, porque ahí va a ser complejo. Se van a perder. Vayan con lo básico y estas diapositivas que yo les voy facilitando, ténganlo nomás como una referencia, por favor, textual. Ya, hemos hallado una condición necesaria, dice, que debe satisfacer la elección óptima. Si esta implica consumir una cantidad de ambos bienes y es, por ello, un óptimo interior, la curva de indiferencia será necesariamente tangente a la recta presupuestaria. En algunos casos, entonces, la elección óptima nos da una curva de indiferencia tangente a la restricción presupuestaria. Pero, ¿es la condición de tangencia una condición suficiente para que la cesta de consumo sea la cesta óptima? Si encontramos una en la curva de indiferencia que sea tangente a la recta presupuestaria, podemos estar seguros que sí. Pero ¿podemos estar seguros de que tenemos una elección óptima? Y ahí vamos a observar la siguiente figura. Observe la siguiente figura, dice que representa 3 cestas en las cuales se satisface la condición de tangencia. Todas ellas son interiores, pero solo 2 son óptimas. Por lo tanto, generalmente la condición de tangencia es una condición necesaria, pero no suficiente a la optimalidad. Ojo, esta última línea después del punto seguido, ténganlo muy en cuenta, que es una pregunta de examen. Sí, la pregunta teórica de examen es esta, la estamos indicando. La condición de tangencia es una condición necesaria. Encontramos la tangente en el primer gráfico de la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, hemos encontrado un punto, es la condición tangente, pero no es suficiente para decir que esa es la óptima. Aquí volveremos acá en el gráfico, en el primero, para que no nos perdamos. Este punto es la tangente de la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, pero este punto específico no es un punto en el cual nosotros podemos confiarnos que vamos a tener en el consumidor la elección óptima. Es un punto, como indica aquí, necesario, pero no suficiente. ¿Sí? Entonces de aquí, de esta última línea, seguramente saldrá alguna pregunta que la van a ir analizando ustedes, pero esta es la respuesta. ¿Es una condición necesaria? Sí, pero no es suficiente. ¿Cuándo sería necesaria y suficiente? Más de una tangencia. La condición en sí, para que sea suficiente, tiene que analizarse como en el punto que hemos analizado aquí, donde no hay una tangencia, en el óptimo de esquina. En el óptimo de esquina hay un punto óptimo, pero no es tangencial esto, ¿no? Porque en este óptimo de esquina, aquí ustedes ven, aquí no es la tangente, este punto aquí uno de los dos no es la tangente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahí está, ¿ve? La respuesta. Entonces el punto óptimo se encuentra donde el consumo de un bien es 0, como sucede en la figura. En este caso la pendiente, la curva de indiferencia y la curva de la recta presupuestaria son diferentes, pero la curva de indiferencia tampoco corta la restricción presupuestaria. Ahí encontramos otro punto específico, que generalmente la condición de tangencia es una condición necesaria, pero otro punto es que no corte la curva, no corte la recta presupuestaria, como hemos analizado aquí y ustedes han participado
las damas han participado ahí, donde nos indican que primero estos puntos no son óptimos. ¿Por qué? Porque cortan la curva de recta presupuestaria. No tienen que cortarla. Tiene que existir una recta tangencial en este punto como condición necesaria, pero no suficiente. Pero no, estos puntos definitivamente no son los óptimos, porque cortan a la curva, ¿sí? Esto en teoría lo estamos revisando, ¿sí? Bueno, tal vez no espero que sea abstracto para nadie. Entonces, analizamos este tipo de curvas de indiferencia. Mira, en este tipo de curvas de indiferencia, por ejemplo, tenemos, como les comenté al principio, dos cestas óptimas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos en esta curva de indiferencia tenemos solamente una cesta óptima. ¿Existirá esta curva de indiferencia? Pues la teoría nos dice que sí. Entonces, lo que nosotros vamos a permitirnos hacer, y en cada clase vamos a tratar de hacer, es poder investigar un poco, y simplemente yo quiero que en este caso, les voy a plantear de forma muy concreta lo que vamos a hacer. Ya en las diferentes clases existirá siempre un tema muy corto de investigación, pero la investigación tiene que llamarles a ustedes a poder leer libros y demás, y si no cuentan con los libros, díganmelos a mí, yo les voy a pasar los libros. Escríbanme con toda confianza, por favor, son 60, 70 estudiantes. Si los 60 o 70 me escriben, les responderé en la medida de mi tiempo, pero les voy a responder a todos. ¿Sí? Las cestas óptimas en esta curva de indiferencia son dos. ¿Sí? Entonces, nuestra consulta del día de hoy, generalmente van a tener una ponderación entre 2 a 5 puntos de acuerdo a la complejidad también de lo que nosotros vayamos haciendo. Pero yo necesito que para la clase del día, antes de la clase del día martes, ustedes me den un ejemplo de un bien, de dos bienes, pero de una cesta de bienes que tenga esta característica de curva, ¿sí? Irregular, obviamente. Fusionada tal vez, pero es un tema de investigación que ustedes lo van a tener. Que no se aplica todos los días, ni se aplica en todos los bienes, ni en la mayoría, ni en el común denominador. Sí, admitimos eso. Pero también que tiene que ser de conocimiento del curso, de que algunas personas, y de las personas que averigüen de una cesta de bienes con esta característica, donde tengamos una restricción presupuestaria y dos cestas óptimas, nos den el ejemplo, lo vamos a plantear en clase. ¿Cuál es el trabajito? Pueden hacerlo a manuscrito, no necesitamos que sea a computadora ni nada. Ustedes dibujan y analizan y dicen, para mí creo que este bien puede tener estas características, por esto y por esto. O lo averiguan y me dicen, mejor, para mí es mucho mejor si lo hacen de forma manuscrita. Si ustedes lo hacen de forma manuscrita, la ponderación es mayor, ¿sí? No interesa que sean buenos o malos dibujantes, simplemente lo único que interesa es que me escriban cuál es la cesta de bienes que tiene la característica de una curva de indiferencia de este tipo y cuál es la cesta de bienes que tiene la característica de bienes de este tipo, ¿sí? Tres, pues son dos curvas de indiferencia. Esta curva que solamente toca en un punto específico a la recta presupuestaria y esta otra curva que toca en dos puntos específicos a la recta presupuestaria. ¿Sí? Entonces, ese análisis quiero que lo realicen ustedes, quiero que lo vayan manifestando y en este momento me vayan indicando cuáles son las dudas que tengan acerca de este trabajo que tenemos y en base a eso nosotros ya avanzaremos obviamente en hacer esto. ¿Sí? Consultas, por favor. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya, Ana, muy bien. Bueno, de una diapositiva anterior. Sí, nosotros dijimos que hay una pregunta de examen que está inmiscuida en esta diapositiva y la pregunta de examen es, la condición de tangencia es una condición necesaria pero no suficiente para la optimalidad, para encontrar un punto óptimo. ¿Sí? No el hecho de que una curva en diferencia y su recta tangencial, síganme este cursor, por favor, la curva de indiferencia y su recta tangencial
se encuentren en un punto específico, esa no es la condición única para que nosotros podamos decir punto óptimo, sino es una condición necesaria, pero no suficiente. Ojo, esta es una pregunta, de aquí va a derivar una pregunta de examen, eso como lo dijimos. Después nos pasamos y analizamos esta última parte del párrafo que dice, más de una tangencia, ¿sí? Puede existir puntos óptimos con más de una tangencia. En esta figura hay 3 tangencias, la vamos a ver ahorita la figura, pero solo 2 puntos óptimos, por lo que la condición de tangencias es necesaria, pero no suficiente. Y aquí se cumple la pregunta de examen. La condición de tangencia es necesaria, pero no suficiente, porque aquí encontramos 2 puntos tangenciales. Aquí, este no es un punto óptimo, porque lo que ustedes, las compañeras participaron, indicaron, este no es un punto óptimo y este no es un punto óptimo. ¿Por qué? Porque no tocan a la curva, la cortan directamente, ¿no? Este es un punto óptimo, porque es tangencial a la curva y aquí está un punto donde la curva de indiferencia es igual a la recta presupuestaria. Entonces, de ahí deriva nuestro pequeño trabajo, que espero que sea presentado de forma manuscrita. Lo hacen en forma manuscrita, me mandan una foto, Telegram, al Classroom lo pueden subir, no hay problema, yo voy a abrir para que puedan presentar ahí el trabajito. Vamos a poner el título en el Classroom indicando curvas de indiferencia y óptimos y cestas óptimas. Entonces ahí ustedes van poniendo, van insertando o adjuntando lo que las personas que deseen realizar este pequeño trabajo, ¿sí? El trabajito consiste en conseguirme a mí, yo no sé qué bienes serán, así, y ustedes lo van a averiguar, y en la siguiente clase los vamos a plantear. ¿Qué bien ustedes, una cesta de bienes, ustedes creen que tenga esta característica, esta forma de curva de indiferencia? La recta presupuestaria, como ustedes pueden ver, no se modifica, porque no puedo decir, mi recta presupuestaria tiene este tipo, ¿verdad? O este tipo, es empinado, o es una curva, ¿no? La recta presupuestaria, como nosotros dijimos, siempre vamos a asumir un monto, ¿no? ¿Verdad? Un monto, de un monto específico. Si asumimos un monto específico de la recta presupuestaria, podemos decir, nosotros ganamos 5.000 al mes, ¿no? Esa es mi recta presupuestaria. Y los de los 5.000 voy ingresando mis preferencias por diferentes tipos de bienes. Entonces, ahí es donde yo analizo, de acuerdo a mi recta presupuestaria, las diferentes condiciones de bienes que tengo. Sí, no se modifica la recta presupuestaria para nada, pero aquí existe un bien que tiene esta característica, que tiene este tipo de curva. Las curvas generalmente de este tipo son las cuadráticas, las de este tipo exponenciales, las de este tipo son curvas irregulares. ¿Existen? Obviamente que existen. ¿Cuáles son y en qué bienes se puede ejemplificar? No las encontraremos mucho en el trabajo diario, ténganlo por seguro, no vamos a encontrar este tipo de análisis de bienes, pero de que tenemos que conocerlos, los tenemos que conocer, y en esta clase, en la siguiente clase vamos a analizar ese tipo de curvas de indiferencia. Sé que las van a poder encontrar si ustedes son buenos buscadores. No busquen en Google, ¿no? Busquen en Google académico. Y ahí empiecen a buscar, a ver. Busquen en YouTube en páginas específicas de análisis matemático, o tal vez lo van a poner análisis microeconómico, ¿no? O microeconomía como tal, y ahí vamos uniéndonos a algunos grupos de YouTube y ahí vamos analizando y vamos respondiendo a esta consulta también. Y de los 2 o 3 trabajos que de las 60 personas que estimo que somos presentes, entonces los vamos a exponer en unos 5 minutos en la siguiente clase, y esas personas también se ganarán pues de acuerdo a la complejidad que hayan respondido de entre 2 a 5 puntos, y así vamos a ir ganando puntos, la participación y todo, y yo voy sumando constantemente en una hoja de Excel y se los presento individualmente a cada uno, ¿no? Cuánto han participado, cuánto han presentado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un primer trabajito así de forma rápida. No quiero también causar el estrés en ustedes, no quiero causar que todos los veces trabajos y demás. No, háganlo porque les interesa la materia, háganlo porque quieren un poquito conocer esto, háganlo porque también algunas personas que tal vez
somos profesionales en economía, ni siquiera conocemos este tipo de curvas de indiferencia, y que ustedes como estudiantes ya los van a conocer y van a poder describir su ecuación inclusive, ¿no? Háganlo en ese sentido, háganlo porque ustedes tienen que ser personas que conocen mucho más allá de otras personas profesionales, que nos vamos quedando constantemente por el tema de que anteriormente no se tenían los recursos matemáticos para poder realizar análisis económico, y que el día de hoy existe un mundo para poder realizar esto, y ustedes van a ser las personas que los van a hacer, ¿sí? Entonces, ahí va el trabajito, ¿sí? Encontrar una cesta de bienes, una cesta donde se pueda revisar y analizar dos tipos de óptimos. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Lice, buenos días. Yo tengo una consulta. ¿Por qué me podría ejemplificar por qué se dice que no es suficiente esta partecita, por favor, Lice? Ya, muy bien. Estamos refiriéndonos, Jenny, a nuestra pregunta del examen, que está ahí, ¿no? En nuestras diapositivas. Aquí, tú te vas a que generalmente la condición de tangencia es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí, la condición de tangencia, vamos a irnos, recapitularemos esto, Jenny, por favor, contigo. Aquí está. Nosotros tenemos el gráfico, como lo van a poder encontrar en cualquier otro libro. La condición de tangencia no es, es necesaria, es lo que nosotros dijimos, es necesaria, pero no suficiente. Porque existen puntos donde podemos encontrar, a ver, qué nos dice esto? Es necesario, obviamente, para que yo encuentre el punto óptimo es necesario, pero no suficiente. Es decir, que puedo encontrar un punto de tangencia entre una curva, entre esta curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Puedo encontrar un punto de tangencia, ¿verdad? Tangencia, a ver, vámonos a eso, tal vez no estamos entendiendo bien. Es tangente cuando roza, ¿verdad? La curva de indiferencia roza en un punto específico a una recta. Este punto, y que apenas lo podemos describir porque solo lo roza en un punto, ese se denomina punto de tangencia. ¿Sí? En primer lugar, eso que nos quede bien claro. Entonces dice que este punto de tangencia es necesario, obviamente. Si quiero encontrar la elección óptima, es necesario que sea tangente. Pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué otra cosa analizamos en este caso? Responderemos con los mismos compañeros, porque yo sé que muchos ya lo entendieron. A ver, alguien que nos pueda aquí colaborar. Están en nuestras diapositivas. Vayámonos aquí respondiéndote esto, Jenny. ¿Por qué? Porque existe otra condición, ¿sí? Que lo dijeron tus compañeras. Una condición también para que nosotros podamos descartar que no sea que sea una elección óptima, es que no esta curva de indiferencia no tiene que cortar a la recta presupuestaria, ¿sí? Tus compañeras dijeron, ojo, este no es óptimo, tampoco este es óptimo. Estos dos no son óptimos. Ya. Volveremos, por favor, a recapitular esta parte. La condición óptima, voy a responder directamente, ¿sí? Lo tangencial es una condición necesaria porque sí necesitamos que roce apenas este punto, la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, por eso es necesaria esta condición. No es suficiente porque
hay otra condición que indica que si la curva de indiferencia corta la restricción presupuestaria, como en estos puntos los ha cortado, y no son puntos de tangencia, entonces esa es otra forma de poder revisar lo que es la curva de indiferencia, indicando que no va a cortar el punto, ¿sí? Entonces, la otra condición sería que no corte a la recta presupuestaria. La curva de indiferencia no tiene que cortar a la recta presupuestaria. Entonces, esa es otra condición, ¿sí? No es única la condición, entonces, de tangencia. Existe otra condición que es que, ojo, no es necesario que corte. Si corta, no va a ser un punto óptimo, ¿sí? Ahí ya tienen una más. Entonces, si da otra más, también, pero están aquí en la diapositiva, ¿sí? Tendríamos que analizarlo juntos, ¿sí? Pero hasta aquí tenemos dos. Jenny, ¿sí? ¿Sí puedo responderte, por favor? ¿O quieres Sí, algún Lisa, punto? muchas gracias. Sí, y a todos, ¿no? Y a todos, para que se nos quede claro. Esta es nuestra pregunta de examen, que está en este punto, en esta parte final del párrafo. Generalmente la condición de tangencia es una condición necesaria, pero no suficiente para la optimalidad. Es necesaria porque sí necesitamos un punto de tangencia, y generalmente en la mayoría de los textos que ustedes consulten de microeconomía básica van a ver que esa condición es necesaria. Sí, algunos todavía dicen, es la única condición, es que sea tangente, pero no es. Ustedes ya han analizado y han visto que no es necesaria, pero no suficiente. Otra es que no corte la curva de indiferencia como tal. Si la corta, no es un punto tangencial y no es una condición de una cesta óptima. Ya, saca por favor, espero que vea muchos trabajos para la siguiente, espero que se puedan animar a realizar este pequeño, son trabajitos así, pero si ustedes me piden, me dicen, no, es que esta cosa es bien compleja y ustedes nos dan trabajos complejos donde nadie va a poder ganar ni un punto ni nada, entonces tendré que de alguna forma yo replantear eso, ¿verdad? Yo tendré que cambiar esto, pues, y tendré que poner algunas cosas más sencillas, pero obviamente va a estar pues a criterio de cada uno de ustedes y eso lo vamos a convenir juntos, ¿sí? Ustedes díganme, así de forma franca y sincera, esto es complejo, no es mucho lo que no ya yo asumiré también eso, ¿sí? Pero en este momento quiero que ustedes investiguen. Yo les apuesto que muchos de sus docentes y familiares profesionales en economía no deben conocer esto y ustedes van a estar en una escala aún mayor, conociendo ya esto. Ya van a conocer esto, van a saber qué bien se asemeja a esto, qué bien se asemeja en esta condición con cestas óptimas. ¿Sí? ¿Consultas, por favor? Licenciado, Sí, sí, te escucho. licenciado, aquí hay dos puntos en que dice cesta óptima y un punto que dice cesta no óptima. ¿Por qué ese punto no se toma en cuenta, ya que los tres eh, están, no estarían cortando, dice la curva? Ya, muy bien. Gracias por la consulta. Estamos explorando el gráfico y eso me agrada. Eso me indica que tenemos el interés, Ana. Muy bien. No es óptimo. ¿Por qué crees que no sea óptimo? Esta la vamos a contestar, pero ustedes me van a dar este trabajito de esta curva, ¿sí? ¿Por qué no es óptima este punto? Porque Parecería está que cortando, perdón, porque está cortando la recta tangente, licenciado, como hace momentos digo. ya Daniel, muy bien. Estos puntos no van a ser definitivamente porque están cortando la recta tangente. Pero este punto que dice esta no óptima, ¿por qué no será óptimo si aquí existe una curva y esta es la tangente? ¿Por qué no será óptimo? ¿Alguien? Y en este momento esta Dice, pregunta es clave por dos puntos. Dice, ¿Quién me responde? yo, A ver, Nelson. Porque está al interior de la recta tangente. Correcto. ¿Sí?
porque esta curva se encuentra en la mayor parte de la expresión de forma interna a la curva, ¿sí? No se encuentra de forma externa, uno y otro, porque esta curva es, si ustedes ven, es convexa. Y una de las características de la curva de indiferencia es que tiene que ser convexa, no tiene que ser concava. Me estoy confundiendo. ¿Sí? Esta curva, en este punto, es cóncava, ¿verdad? Es cóncava. Y esa no es no es una condición de la curva de indiferencia. La curva de indiferencia tiene que ser convexa a la recta presupuestaria. Así es una recta convexa, ¿verdad? Ustedes pueden ponerlo convexa al origen. Unos textos dicen eso, ¿no? Convexa al origen. Tiene esa característica. Entonces, esta es la condición de convexidad, ¿verdad? Esto es concavidad, ¿verdad? Concavidad con respecto al origen. Convexidad, concavidad. Entonces, curva de indiferencia, convexidad, ¿sí? Bueno, esa era una muy buena pregunta. Y bueno, ahí está la respuesta. Y, bueno, Nelson, tenemos ya ahí ganado 2 puntos, eso lo estamos agregando. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta acerca del trabajo de estas 2 cestas óptimas? El ejemplo que ustedes tienen que seleccionarlo. Bueno, si no hay más que decir, para mí ha sido un gusto también poder plantear ya esta parte, la parte teórica, y a partir del día martes y jueves los animo mucho, vamos a hacer bastantes ejercicios, espero nos dé el tiempo, vamos a escoger, si no, de 40 ejercicios tal vez escogeremos los primos o los múltiplos de algo, etcétera, ¿no? Vamos a tener que ver eso, que esta parte es la fusión entre lo que dijimos en un principio, para que ustedes analicen esta parte de elección óptima y lo que es como tal el tema de la elección. Recuerden que tenemos que analizar 2 lecciones previas, la recta presupuestaria y preferencias. Y ya tenemos que indicar esto con un tono, con un lenguaje un poco más apropiado, indicando que en nuestros términos un poco más profesionales, los consumidores eligen la cesta que prefieren de un conjunto presupuestario. Nos vamos a quedar con esa frase. Los consumidores eligen la cesta que prefieren de un conjunto presupuestario. Si ustedes utilizan términos económicos de esta propiedad, les aseguro que hoy los repasan, mañana van analizando, van a poder adoptar un buen lenguaje económico, que es también parte de la formación que ustedes están adquiriendo, ¿sí? Sin más, entonces, por favor, nos despedimos. Gracias por su atención. Espero sus trabajos. Antes de la clase, obviamente, el día martes nos vemos en nuestro horario convenido con nuestro representante, con Ronnie. Antes de la clase, ustedes me envían el trabajito, va a estar en el Classroom para que ustedes puedan adjuntar su manuscrito. Espero que sea manuscrito, pero espero que lo hagan de forma manuscrita. Esa es la forma que yo más califico. No me agrada mucho, porque yo siento que a veces lo hacen en la computadora y siento que hacen un control C, un control V, y eso no es apropiado. Entonces lo manuscrito se contabiliza más, se aprecia más, ¿sí? Gracias por la atención, que tengan excelente día con las diferentes materias. El día de mañana y pasado ya les paso la práctica, por favor. No se preocupen, no va a ser complicado el examen. No, yo sé que muchas personas van y van revisando, esto se está poniendo complicado. No, para nada. Ya tenemos 2 preguntas de examen. Los que no han asistido a nuestras clases ya saben cuáles son las 2 preguntas de examen, y más o menos el examen consta entre 12 a 15 preguntas. Ahí tenían 2 ya realizadas. Y después ya dijimos que de la práctica van a entrar algunas, esas también les vamos a decir, esta y esta va a entrar. Así que para que ustedes vayan un poquito alivianando tal vez la atención que tienen con relación a ver algunas otras cosas que yo les voy anticipando, ¿sí? Que tengan buenos días y gracias. Si no hay alguna contraconsulta más, por favor. Ya, hasta luego, Alexander. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Chao, Ana. Hasta luego. Hasta luego, Luego, Alexis. Lice, gracias. Hasta luego, Chao, Nelson. Chao, Daniel. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, Lisbeth. Hasta luego, Lice.
Hasta la siguiente clase.